Vamos a saludar al economista Iván Ruiz, analista económico. Vamos a hablar de la crisis mundial y el impacto en la economía ecuatoriana, ya que tenemos una economía dolarizada. Dependemos del dólar. Esto me imagino que también va a afectar mucho al dólar. Va a haber una caída seguramente del dólar. Eso le vamos a preguntar al economista Iván Ruiz. Economista, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, Gustavo. Y además permítame sumarme a felicitarle al doctor Francisco Herrera por los 20 años de Ecuador Inmediato. Un poco coincido con él plenamente que quizá los dos personajes más tenebrosos que hemos tenido en el Ecuador en los últimos 40 años ha sido Osvaldo Hurtado Larrea y Lenín Moreno. A Lenín Moreno tuve la oportunidad de conocerle desde que era muchacho, desde que era estudiante de psicología. Estamos hablando allá por los años 77, 78, en la huelga de psicología de la Universidad Central. Por cierto, que no terminó psicología Lenín Moreno. Luego pasó a la Facultad de Economía, que por cierto se retiró a los 6 meses, y luego fue a la Facultad de Administración. Siempre fue una persona bastante limitada. Y tengo conocimiento de él porque estuvo en las filas del Frente Revolucionario Estudiantil en la Universidad Central. Yo en ese entonces era dirigente del FRE y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Entonces, lo que hablo es con conocimiento de causa y con cierta experiencia. En cuanto a su pregunta, realmente tuvimos un lunes negro, que fue el 5 de agosto, tenebroso. Todas las bolsas a nivel mundial como que colapsaron. Tenemos, por ejemplo, una caída de Apple de menos 8,6%, de Tesla de menos 7,4%, de Microsoft de menos 4,5%, de Amazon de menos 3%, de Google de menos 5%, el Dow Jones Industrial cayó en 1.034 puntos, menos 2,6%. Entonces, eso sonó las alarmas a nivel mundial y un poco la alarma y el riesgo de recesión, particularmente de la economía norteamericana y de la economía mundial. Quiero referirme un poco a la situación de la economía norteamericana y lo crítica de situación de la economía norteamericana, al menos en los últimos 40 años. Pero también quiero hacer una recomendación a todos nuestros amigos oyentes para que le lean y le escuchen a una precandidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata que se llama Jill Stein. Es una mujer extremadamente brillante, representa el sector más democrático de los Estados Unidos y tiene una página que se llama jillstein2024.com y recomiendo a todos los amigos oyentes escucharle y leer los aportes que ella hace. Bueno, un poco la situación de la economía norteamericana desde los años 80, 81 ha sido bastante complicada porque Estados Unidos entró en una fase de desindustrialización de su economía. Se deslocalizaron la industria en diversos países, particularmente en el sudoeste asiático y China, y se dio prioridad a la parte financiera especulativa en los Estados Unidos. Entonces eso ha significado, por ejemplo, que la deuda norteamericana la deuda pública norteamericana asciende alrededor de los 35 billones de dólares. Esto significa que frente al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, que es de 27 billones de dólares, tenemos una deuda que supera con creces el Producto Interno Bruto. Y los Estados Unidos tiene alrededor del 35% de la deuda externa mundial. Eso por un lado. Por otro lado, en los Estados Unidos existen problemas graves en torno a los problemas, como señala Jill Stein, precandidata a la presidencia de los Estados Unidos, y he tomado textual de la entrevista que a ella le hicieron, dice: la mitad de los estadounidenses están pagando entre el 30 y 50% de sus ingresos para mantener un techo en sus cabezas.
El año pasado, 8 millones de estadounidenses cayeron en la pobreza solo por las deudas médicas. 18 millones de personas no pueden pagar sus medicamentos en Estados Unidos, la primera economía del mundo, fíjense. 44 millones de jóvenes atrapados en deudas estudiantiles y 100 millones de norteamericanos con deudas médicas. Ustedes pueden concebir que en la economía más rica del mundo la gente tenga que disponer entre el 30 y 50% de sus ingresos para pagar vivienda y entre el 18 y el 20% de sus ingresos en seguros médicos. Esa es la realidad en los Estados Unidos de lo que hoy estamos viviendo. Pero adicionalmente a todos esos problemas, algo que me ha asustado también, escrito por una norteamericana, tenemos que los productos derivados, es decir, papeles sobre papeles basados en un activo físico, a nivel mundial supera los 2.3 trillones de dólares, es decir, más o menos unas 23 o hasta 25 veces el Producto Interno Bruto Mundial. Pero eso es una partecita de todos los problemas. No es solamente la recesión económica y el riesgo real de recesión económica en los Estados Unidos, en la economía mundial y en el mundo. También tenemos problemas geopolíticos que se han agravado. Ustedes recuerdan que la vez anterior yo señalé que el segundo semestre del año 2024 iba a ser bastante complicado para toda la humanidad. Había señalado el riesgo en las elecciones norteamericanas. Ustedes recuerdan el intento de atentado, de asesinato a Donald Trump. 2, que se iba a generalizar el conflicto en Medio Oriente, y estamos viendo la escalada que se está dando en Medio Oriente. 3, había señalado también la escalada del conflicto en Ucrania. Había señalado el riesgo de escalada en el mar de China, había señalado el problema de las rutas comerciales y el agravamiento en la zona de Yemen. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Así que esa recesión es casi seguro que se nos viene, y es además una crisis financiera que se puede repetir en los próximos 2 o 3 años sin precedentes. Precisamente el punto de inflexión va a ser las elecciones norteamericanas en noviembre del presente año. Y vamos a ver cómo actúa el Banco de la Reserva Federal en los próximos días con respecto a las tasas de interés. Ustedes conocen que las tasas de interés referenciales en los Estados Unidos están entre el 5 y el 5.2%. Y es muy probable que el Banco de la Reserva Federal baje un poco las tasas de interés para intentar reactivar la economía norteamericana, que en el segundo trimestre creció en apenas 0.7%. Eso es más o menos el panorama que estamos viviendo, el proceso de desindustrialización de la economía norteamericana, el nivel de endeudamiento público norteamericano, a esto que señalé que era alrededor de 35 billones de dólares. ¿No? A esto habría que sumarle la deuda estudiantil, la deuda que tienen los norteamericanos en tarjetas de crédito, las deudas médicas que tienen los norteamericanos y las deudas generales que tienen en otros aspectos. Es decir, la deuda total norteamericana, sumados todos estos rubros, puede ascender tranquilamente a 40 billones de dólares, el equivalente al 40% del Producto Interno Bruto Mundial y casi el doble del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Ese es el panorama por el que realmente existe un riesgo real de recesión en la economía norteamericana y en la economía mundial, porque la economía norteamericana, por sus dimensiones, por su tamaño, por su importancia, arrastraría a toda la economía mundial. Eso es más Economista. o menos el panorama. ¿Cómo está? Buenos días, economista. Muy buenos días, Gustavo. Qué gusto. Gracias, doctor. El gusto también es nuestro de tenerlo aquí. La historia habla de que desde 1790 Estados Unidos ha tenido aproximadamente 47 recesiones económicas, y las que más se recuerdan son la de
1929, ¿verdad? Y la del 2008, que generaron serios problemas, especialmente la del 2008, donde hubo problemas bancarios con las hipotecas y todo eso, ¿verdad? Pero esto está generándose producto, usted lo ha explicado, producto de los malos manejos, o es porque no las políticas económicas de Estados Unidos no tienen un orden a tal punto de que ellos generan dinero y a la hora de la hora, ¿cómo lo controlan? Bueno, dos aspectos. El uno, las crisis son cíclicas en el modo de producción capitalista y tienen un periodo más o menos de 10 a 12 años y depende del tipo de crisis. Hay crisis cortas que son de 3 a 5 años, otras crisis un poco extensas que tienen que ver con el ciclo del capital productivo, del capital industrial, que es más o menos de 8 a 12 años, que es el ciclo en que usted necesita para recomponer el capital fijo, y son lo que se denomina las ondas largas en las historias del capitalismo, que es más o menos cada 70 años y que significa un cambio estructural de la estructura productiva. Entonces usted tiene la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial y la tercera revolución industrial, que es un cambio tecnológico radical. Desde los años 80 tenemos un cambio estructural radical, por lo que se denomina la tercera revolución tecnológica, en que entra la informática, entran las computadoras y se da un salto cualitativo y un incremento sustancial de la productividad del trabajo. Y estamos hablando ahorita de una cuarta revolución tecnológica que tiene que ver ya con la inteligencia artificial, tiene que ser con el 5G, etcétera, ¿no? Entonces, esos tres tipos de crisis son las características del modo de producción capitalista. Si nosotros vemos los últimos 50 años, tenemos una crisis en el año 78-79, tenemos una crisis en el año 87-88, crisis en el 97-98, crisis en el 2008, que es la crisis subprime de las ondas, de las hipotecas basuras, y la crisis que estamos viviendo, ¿sí? Eso es algo propio del modo de producción capitalista y se va a mantener así. La crisis del 29 fue una de las más graves, efectivamente, del capitalismo y tuvo un fuerte impacto en la economía mundial, particularmente en los Estados Unidos y en la Unión Europea, y dentro de Europa, Alemania, ¿no? Y en el caso del Ecuador, la crisis del 29 tuvo un impacto gravísimo en el Ecuador, que duró hasta 1944, en que se da la famosa gloriosa de 1944. Recuerde usted que en el periodo de 1929 a 1944 el Ecuador tuvo como 10 gobiernos, es decir, un gobierno cada año más o menos en promedio, y tuvo un impacto en la cuestión de la desocupación y la recesión en la economía ecuatoriana. Estamos acercándonos precisamente a 100 años de la crisis de 1929 y le aseguro que en los próximos 5 años va a haber una crisis de dimensiones profundas en la economía mundial con un impacto sin precedentes. En el caso del Ecuador, esas crisis cíclicas del capitalismo han tenido un fuerte impacto. Recuerden el Ecuador en el año 1987, cuando estaba León Flores Cordero, creo que de presidente, la caída del precio del petróleo y también la ruptura del oleoducto, porque vino acompañado de un terremoto que se dio en la parte del oriental, ¿no? Tenemos los 98-99 que terminó con la dolarización y la crisis financiera del 99. El 2008-2009 de las hipotecas basura no tuvo mayor impacto en el Ecuador por el manejo macroeconómico que en ese entonces hizo el gobierno de Correa. El Ecuador casi no sintió la crisis del año 2008-2009, ¿no? Y después estamos ya viviendo una fase recesiva de la economía mundial y que... O sea, no la sintió en el 2008-2009, pero fue un poco antes la crisis bancaria, acuérdese. Pues en el 99-2000 fue la crisis durísima que duró como 10 años. Y la crisis mundial fue en el 98-99, ¿no? Entonces usted ve el ciclo que hemos tenido y usted puede ver los gráficos de la evolución del Producto Interno Bruto, la evolución de las exportaciones, la evolución del empleo de los últimos 40 años.
Bueno, yo entré al Banco Central en el año 1981 al Departamento de Previsiones Macroeconómicas y era el responsable de ver cómo evoluciona la economía y pude constatar los últimos 44 años de historia y del ciclo económico del Ecuador, ¿no? Me sorprende el día de ahora, justo en el Universo, el ministro Juan Carlos Vega, que parece que se presentó el día de ayer en la Asamblea, dice que estamos saliendo de la recesión. Y dice también que no va a haber mayor impacto si hay recesión en la economía norteamericana por dos razones. Una, que muy probablemente se abarate el precio del dólar y el Ecuador tendrá posibilidades de colocar sus productos en el mercado internacional porque se abaratarán nuestros productos por el dólar norteamericano. Y en segundo lugar, dice que realmente se abaratará seguramente el pago del servicio de la deuda. Pero falta complementar, pues, según el ministro, no señala que se pueden reducir las remesas que recibe el Ecuador por parte de los migrantes, que está entre los 4.000 y 5.000 millones de dólares anuales. También no dice que se pueden reducir nuestras exportaciones porque se va a contraer la demanda en los países desarrollados por la recesión. Entonces solamente nos dice una parte del discurso y no la realidad. Y aquí sí quiero hacer algunas observaciones importantes. Yo trabajé en el Departamento de Previsiones Macroeconómicas del Banco Central durante 20 años y tenía información de coyuntura que me permite a mí analizar si el Ecuador entraba o no en un ciclo recesivo. Teníamos nosotros la encuesta industrial, la encuesta de inversión, la encuesta agrícola, teníamos información del INEC, el índice de Quantum. Teníamos información periódica que nos permitía saber cómo evolucionaba la economía ecuatoriana y poder tomar las decisiones a tiempo, y las autoridades económicas estaban informadas. Lamentablemente, un montón de las encuestas que hacía el Banco Central ya no se las hacen desde hace algunos años, y algunas encuestas de coyuntura que realizaba el Instituto Nacional de Estadística se han suspendido. Entonces, y tiene usted el índice de actividad coyuntural que realiza el Banco Central, en que para mí, si el ministro sabe leer con detenimiento, estamos en fase recesiva y no es que vamos a salir de la recesión. La recesión ecuatoriana va a durar los 2 o 3 próximos años y la economía se va a mantener estancada los 2 o 3 próximos años. Y este año él dice que tenemos un ligero crecimiento del 1%. Mentira. O sea, es fácil poder comprobar que eso no es así. Y puede usted comprobar a través de diversas formas. Por ejemplo, las ventas de las empresas, teniendo una muestra homogénea, deflactándole por el índice de precios al consumidor, y usted va a ver que la tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana en el último semestre es cero. Y muy probablemente terminemos este fin de año con una tasa negativa de la economía ecuatoriana. Economista. Es más, dígame. A ver, usted me deja preocupado aquí, porque usted dice que la recesión va a durar 2 o 3 años más, lo que significa que en el nuevo gobierno, es decir, ya estamos a vísperas de elecciones, ¿verdad? Y los candidatos van a presentar ofertas. O sea, ni siquiera con buenas políticas económicas de un nuevo gobierno podemos cambiar este pronóstico de recesión en el país. En el corto plazo, imposible, estimado Gustavo. Mire, yo había hecho un punteo para una reunión que tuvo las izquierdas en la Casa de la Cultura. Y si me permite, no es menos de una hojita. Entonces, algunos antecedentes que habría que tomar en cuenta para un proyecto y un programa progresista, ¿no? Uno, desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía mundial y particularmente de la economía china. Riesgo de recesión y crisis financiera en las economías desarrolladas, Estados Unidos, Europa y Japón. Caída del precio del petróleo, hubo una ligera caída del precio del petróleo. Agravamiento del conflicto en Medio Oriente, Ucrania y Mar de China. Bloqueo de rutas comerciales, caída del comercio mundial, agravamiento del conflicto entre Oriente y Occidente y fortalecimiento de los BRICS, desdolarización paulatina de la economía mundial, crisis de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y el gran reinicio, aplicación paulatina de la inteligencia artificial y de la tecnología 5G. Eso significaría para el Ecuador la pérdida de alrededor de 2 millones de empleos en los próximos 5 años, estimado Gustavo. Algunos elementos de la economía ecuatoriana. Continuará la recesión de la economía al menos durante los próximos 3 años con tasas de crecimiento cero negativas.
déficit fiscal de aproximadamente entre 5.000 y 7.000 millones de dólares anuales. Es probable que el déficit fiscal esté entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. Este gobierno necesita entre 5.000 y 7.000 millones de dólares para el segundo semestre del 2024. Cumplir con los compromisos del Fondo Monetario para obtener desembolsos de alrededor de 3.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Es decir, los desembolsos que va a hacer el Fondo Monetario en los próximos 4 años es de 3.000 millones de dólares. Es decir, aproximadamente 800 millones de dólares anuales que no les sirve para cubrir el déficit fiscal, que va a estar entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Pago del servicio de la deuda a los organismos multilaterales. Aumento de la tasa de desempleo, inflación del 3 al 5% al menos de los próximos años. Eso es el panorama de la economía mundial, a grosso modo, y de la economía ecuatoriana. ¿Y qué respuesta tuvo? ¿Qué respuesta tuvo en esta convención, ese punteo que usted ha presentado? ¿Qué le dijeron? Ellos tienen un documento que me enviaron el día de ayer, porque realmente hay que presentar propuestas. Usted recuerde que en el gobierno de Correa, sin ser correísta, ojo, sin ser correísta, simplemente basándome en las cifras estadísticas del Banco Central públicas, en el periodo 2007-2017 la economía creció en promedio en 4.5%, lo que no había crecido en los 30 años anteriores. Es decir, hubo un dinamismo de la economía. Los sectores empresariales y los grupos económicos duplicaron sus ventas en la economía ecuatoriana en el periodo de Correa. La inversión fue de alrededor de 80.000 millones de dólares en el Ecuador, en obras de infraestructura, en carreteras, en hospitales, en puentes. O sea, se dinamizó la economía con la inversión pública. Sí, eso es lo que hace un gobierno responsable que se preocupa en invertir en el país. ¿A través de qué reactiva usted? De la inversión pública, pues. De acuerdo. O sea, a través, incrementando los salarios para que la gente demande más bienes y servicios. Economista. Entonces, sí, culmine, por favor. Dígame. Bueno, estaba viendo otro tema que es lacerante en este gobierno. Es que no puede ser. Mire, la inversión pública en el Ecuador va a paso lento. Hay un reportaje muy interesante, un artículo de Andrés Altamirano. Plan anual de inversiones. O sea, en 6 meses, el 15% del presupuesto es invertido. Vea usted la cuestión en educación, en salud, en seguridad, en cultura. Por Dios, ¿qué nos pasa, ecuatorianos? ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Cuándo reaccionamos? Y les recomiendo que lean, por favor, este informe es clarísimo. Ok, pero estas son las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Y precisamente sobre esto, economista, ahí le doy paso al director. Estos últimos 3 gobiernos, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, ya sobrepasaron el endeudamiento que permite la Constitución del Ecuador. Mire, según Diego Borja, y usted habrá visto seguramente el TikTok de Diego Borja, la deuda en el gobierno de Correa llegó a 42.000 millones de dólares en 10 años. En los últimos 7 años subió a 92.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares más. Y la pregunta, ¿dónde está la plata? ¿Usted ha visto carreteras? ¿Ha visto hospitales? ¿Ha visto escuelas? ¿Ha visto obras de infraestructura? ¿Ha visto algún puente? Permítame, yo lo he visto. No hay. Hay que llamar a Platimiro. Más. ¿Se acuerda de Platimiro, economista? No, ¿qué es Platimiro? Vladimiro Álvarez. Cuando le hicieron una parodia. Que salían, él en campaña cuando fue candidato asambleísta en la época del 94, 95, salía. ¿Dónde está la plata? Exacto. ¿Dónde está la plata? Es la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos. Y el Ecuador sigue endeudado, sigue pagando al Fondo Monetario Internacional. En el periodo en que el Ecuador no firmó cartas de intención
con el Fondo Monetario Internacional, que es el periodo del año 72 al año 81. La tasa de crecimiento, 78-81 me refiero, la tasa de crecimiento promedio superó el 8 y 9% en el gobierno de Rodríguez Lara. Y en el gobierno de Correa, la tasa de crecimiento de la economía estuvo en 4.5%. Es decir, el Ecuador ha crecido cuando no hemos estado con el Fondo Monetario Internacional. Porque el objetivo del Fondo Monetario Internacional es destruir los estados-nación. Y las muertes violentas en la época de Correa creo que estaban por el 5 por cada 100.000 habitantes, si no me equivoco. Hoy estamos en más de 45. 45, llegamos a 50 casi que hasta fin de año. Y dice el gobierno que no hay que arriesgar lo ganado. La pregunta es, ¿qué hemos ganado? Mire, cada vez que yo ya no le escucho al presidente porque realmente me enfermo. Es un muchacho que debe estar en TikTok y debe estar informado en TikTok porque desconoce por completo la realidad del país. Y no solamente él, sino su equipo de ministros. Y prueba de lo que es su equipo de ministros es precisamente este plan de inversiones. Y usted vea cuál es el nivel de ejecución en los diversos ministerios. Y usted hay un ministerio que tiene el 0%, el Ministerio de Trabajo. 0%. Se da cuenta, cuando usted tiene que capacitar, cuando usted tiene que preparar la mano de obra y los trabajadores para la cuarta revolución tecnológica. Ministerio de Defensa, 2%. Por Dios, estamos en la lucha contra el crimen organizado, contra la violencia, contra las bandas delincuenciales. ¿Puede entender usted eso? Oiga, pero ayer, en la entrega de esos carros blindados que hizo el presidente de la República, un poco como reclamándose, yo diría él mismo, porque ya tienen desde el mes de enero que no se han entregado estos vehículos, dice. Pero si ellos mismos los tienen desde enero, pero él no sabe, pues, ni siquiera está enterado, que esos vehículos estaban desde enero, pero no estaban todavía aptos para entregarse. Tenían que terminar de equiparlos. Pero mire de lo desinformado que está el presidente de la República. Como le digo, se informa en TikTok. O sea, yo no sé, el señor presidente es una mezcla de millennial, de generación Z y de generación de cristal. Punto, es lo que puedo decir. Es decir, algo que usted no entiende. Porque realmente debería estar preocupado por todos estos problemas que se nos vienen, por aumentar las inversiones, por dinamizar la economía, por la generación de empleo, por reactivar el aparato productivo, inclusive para él incrementar sus exportaciones, incrementar los ingresos del presupuesto del Estado. O sea, para quedar bien y decir, bueno, vamos adelante y voy a ser candidato en el 2025 por lo que he hecho. Lo que debería ganar una preocupación. Lo que sí ha aumentado es la exportación de droga en barcos bananeros. Tienen que decirnos en qué empresa bananera, y hasta ahora yo no sé de quién era la hacienda donde se encontraron 22 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Miren, eso de la droga tiene que en algún momento resolverse, porque mientras tenga una demanda creciente en los Estados Unidos, una demanda creciente en Europa, eso no se va a parar. Y mientras estén los norteamericanos involucrados directa o indirectamente en el negocio del narcotráfico, eso tampoco se va a parar. Hay un montón de documentales que usted puede mirar y que vale la pena mirar los documentales en YouTube sobre la participación de la DEA, de la CIA y demás en todo lo que es el circuito de comercialización, distribución y lavado de dinero del narcotráfico a nivel mundial. Pero ese es un tema que no se va a resolver y va a incrementar la violencia y que en última instancia el Ecuador tiene que repensar que los ofrecimientos que nos van a venir de campaña, mucho es demagogia. Nos van a ofrecer cosas que no se van a poder cumplir. Y sí se requiere una ruptura. Y la primera ruptura es decirle al Fondo Monetario Internacional, gracias señores, hasta aquí llega su apoyo, no queremos. La primera. La segunda ruptura es decir a la minería, hasta aquí llega. Mire, a nivel minero se piensa que en el Ecuador van a exportar en los 30 años alrededor de 200.000 millones de dólares. Pero de esos 200.000 millones de dólares, el Ecuador recibiría, por concepto de regalías, entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. Es decir, alrededor de 300 millones de dólares anuales. Economista. Sin parar la minería,
y punto, porque si no va a ser el Ecuador un desierto con todo el agua contaminada. Ese es el crimen que están cometiendo. Y por eso se necesita ya el estudio de las cuentas satélites ambientales y particularmente del sector minero y el impacto que va a tener en el futuro. Si usted necesita dinero, cóbreles a los que tienen. Así es. Cobre a la gente, a los 265 ecuatorianos que tienen 30.000 millones de dólares en Suiza. Y usted vea quiénes son los ecuatorianos que tienen 36.000 millones de ahorros en la banca ecuatoriana. ¿Cuántos ecuatorianos de los 17 millones que somos, incluido usted y yo, tenemos capacidad de ahorro? Mire, usted andamos tiene sobregirados. ¿Sabe cuánto tengo de ahorro yo ahorita? Cuando yo me acogí a la jubilación, me dieron como 8 mil dólares en el IES. 8 mil dólares. 8 millones y cuidado, los secuestran. 8 mil dólares me dieron en el año 2017 de jubilación, el IES, cuando me jubilaba. 8 mil dólares. ¿Sabe cuánto me queda ahora? 200. 200. Y le tengo ahí guardadito como colchón. Así andamos todos, doctor. Entonces, dígame, ¿cuáles son los ecuatorianos que tienen capacidad de poder depositar 36 mil millones de dólares, según el universo, en ahorros a plazo fijo? Y de esa gente debe pagar impuestos, pues. Sí. Usted no puede dar condonación de intereses a los grupos económicos, pues. A esos son los que los benefician siempre. Economista, rápidamente ya en la recta final de este diálogo. Ayer el economista de Juan Carlos Vega, o economista agrónomo creo que es el ministro de Finanzas, dijo que los campos de producción petrolera que están a cargo de Petroecuador van a ser concesionados o van a ser entregados a empresas transnacionales que van a manejar esos campos, porque Petroecuador no tiene la capacidad ya para seguir aumentando la producción petrolera. ¿Esto significa una privatización de los campos petroleros? Eso es un poco lo que quieren. Lo que quieren es privatizar el país. Lo que quieren es que las empresas transnacionales se lleven todo lo que pueden. Y eso hay que parar. Y el futuro gobierno, que espero que sea un gobierno progresista, pare eso, pues. O sea, además hay un dato que no estoy seguro, pero se está hablando de que el Ecuador está vendiendo el oro físico, pues. Y eso yo quisiera confirmar, porque ese es un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo en este momento de desdolarización, de crisis financiera, de los BRICS, se le puede ocurrir vender el oro físico, pues? ¿En qué país andamos? Estimado Jaime, eso es un crimen. ¡Crimen! Economista. Si eso es cierto, habría que ver. Si es cierto, es un crimen. Y la Asamblea debería intervenir. Usted tiene que tener como respaldo el oro. ¿Qué es lo que nos está viendo? Un cambio a nivel mundial, un punto de inflexión, una crisis civilizatoria. Y usted se deshace del oro. Por Dios. Pero ya lo hizo Guillermo Lasso en su momento y también al principio de este gobierno, Noboa, vendieron parte de la reserva en oro. Fíjese. Hacían y del está país. haciendo Milei en la Argentina. Y todo es sigilo. ¿A quién se le puede ocurrir? Mientras Rusia y China siguen comprando oro. Respaldan su moneda. Por supuesto. Y usted tiene el yuan respaldado en oro. Nosotros vendemos. Ay, Dios. Estamos como los Estados Unidos, no respalda la moneda, aunque no tenemos moneda nosotros. Los Estados Unidos tienen esa ventaja. Pueden emitir hasta el infinito, pues. Si está viviendo de gratis 40 años, 80 años, perdón. Son 80 años del Fondo Monetario Internacional que los estadounidenses y los europeos viven de gratis. Emitiendo su moneda. A costilla de todos los países de la América. Qué bonito, Por supuesto. ¿no? Oiga, pero qué bonito, ¿no? Un país que cuando necesita plata prende la impresora nomás e imprime billetes y reparte. Lindo. 10.000 millones de dólares diarios emite los Estados Unidos. Cerca de 10 billones desde el 2010.
Qué cosa. Doctor, Lindo. le agradecemos porque ya tenemos a nuestro tercer invitado. Gracias a ustedes y espero no haberles aburrido para nada. Usted no aburre. Gracias, muy gentiles. Un abrazo, Jaime y Gustavo. Buen día. Pase usted muy bien. Usted instruye. Gracias al economista Iván Ruiz, analista económico.